Buenos días o buenas noches, licenciado. Mi nombre es Jocelyn Frías y pertenezco al curso de nivelación y admisión paralelo E de Educación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Del tema sobre el cual voy a hablar yo el día de hoy es sobre la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología es una ciencia que intenta responder a todas las preguntas sobre el ser humano, como por ejemplo, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. La psicología es una ciencia. Sí, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, tanto de su forma externa o interna. Como ciencia también ofrece procedimientos racionales y sistemáticos para llevar a cabo investigaciones válidas y para construir un cuerpo de información coherente. El comportamiento. El comportamiento también abarca prácticamente todo lo que la gente hace, como acciones, modos de comunicación, procesos mentales y del desarrollo. Como procesos mentales influye formas de cognición o modos de conocer o cómo percibir o poner atención. La psicología también tiene diferentes definiciones, como por ejemplo que la psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales, es la ciencia que intenta describir, explicar o percibir o controlar la conducta del ser humano. Incluye aquellas acciones que se pueden observar, como también aquellos procesos mentales que no pueden ser observados directamente. Raíces de la psicología. Una de las últimas ciencias en desprenderse de la filosofía es la psicología, porque esta prácticamente se desmembró de la filosofía muy tarde. Aportaciones de la fisiología. Tiene muchas aportaciones de la fisiología y su nombre proviene del griego psique, que significa logos, estudios del alma. Los orígenes de la psicología se da desde tiempos muy antiguos con los filósofos Platón, que distingue entre el alma y la mente, Aristóteles, que distingue entre la unidad del cuerpo y el alma. También tiene otros representantes como Santo Tomás de Aquino, Descartes, eso solo por nombrar algunos. Los orígenes de la psicología en su manera científica. Influye mucho de la revolución, de los triunfos de los métodos empíricos sobre los especulativos e influencia también de Darwin y sobre su teoría evolucionista. Entre la psicología también encontramos distintas escuelas, como el estructuralismo, que es refutada por Jung. En esta trata de aislar y analizar las estructuras básicas de la mente, sensaciones, imágenes y sentimientos. También está el funcionalismo, que es representada por W. James. Esto se centró en conocer cómo los procesos mentales nos ayudan a adaptarnos en el ambiente. Presentía cómo funcionaba la mente. También existe el conductismo, que es representada por Watson. Aquí dice que la psicología debe estudiar la conducta observable, la conducta en las respuestas que emitimos ante un estímulo, y que también debemos describir, explicar y predecir y controlar el comportamiento. El psicoanálisis, representada por Freud. La psicología debe estudiar la personalidad y los trastornos mentales. Es inconsciente, es un aspecto crucial de la personalidad y de los trastornos mentales. También existe la Gestalt o psicología de forma, que es representada por Hoy vamos a hablar del inicio de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, que podemos traducir como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencias de las posesiones de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y en encantamientos, a los cuales se les atribuía efectos curativos. Ahora bien, ya que sabemos un poco sobre el inicio de la psicología, hablaremos de quién es el psicólogo educativo. El psicólogo educativo es el profesional de la psicología cuya misión es el estudio e intervención sobre el comportamiento humano en el contexto de la educación. Su objetivo último es el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Además,
En la definición se entiende el término educativo en el sentido más amplio de la formación, esa que posibilita el desarrollo personal y colectivo. El campo de estudio y de actuación del psicólogo educativo está relacionado con los procesos cognitivos asociados o derivados del aprendizaje. Reflexiona y desarrolla su labor en todos los niveles de la psicología, ya sea el nivel social, personal, biológico, de salud, etc. Es normal confundir al psicólogo educativo con otros profesionales. Hablamos de los pedagogos, orientadores o psicólogos clínicos infantiles. En ese sentido, el pedagogo se encarga del estudio, de la educación y de los modelos educativos. La función de los orientadores es guiar a las personas a lo largo de su vida académica y profesional, y los psicólogos clínicos infantiles tienen como objetivo tratar los trastornos mentales que aparecen en la infancia. A pesar de que son profesiones muy distintas, el trabajo conjunto de todas ellas es necesario para lograr una educación de calidad. Como cualquier ciencia, en la psicología de la educación podemos encontrar dos vertientes principales, la académica y la aplicada. En la académica nos encontramos con aquellos psicólogos que se encargan de la investigación, es decir, la extensión de la teoría y los procedimientos propios de la psicología de la educación. Por otro lado, en la vertiente aplicada estarían los psicólogos que utilizan los conocimientos derivados de la investigación académica para mejorar la calidad de la educación. Saludos cordiales, me presento, mi nombre es Odalis Chandi y a continuación les voy a explicar algunas de las principales corrientes de la psicología. 1. Estructuralismo. Esta corriente, aparecida hacia 1890, incluye a los miembros de la tradición de investigación psicológica inaugurada por Wilhelm Wundt. Edward Stirner fue su principal representante y defendió la idea de que el objetivo de la psicología debía ser descubrir los elementos básicos de la conciencia y el modo en que interactúan entre ellos para crear los procesos mentales. Trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendía investigar desde los elementos más básicos para entender los más complejos, y mecanicista, ya que basaba en que la idea de un sistema tan complejo como el que compone nuestra mente puede ser reducido a partes aisladas, como si fuese un motor. 2. Funcionalismo. Una de las principales corrientes de la psicología, de las más aparecidas a principios del siglo XX. El funcionalismo, que nació en la primera década del siglo XX, supone un rechazo al enfoque estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. No se centraba en piezas, sino en el funcionamiento, es decir, las funciones psicológicas que se llevaban a cabo dentro de nuestra cabeza. Además, mientras que los planteamientos del estructuralismo tenían que ver como preguntas muy abstractas y generales, el funcionalismo aspiraba a ofrecer herramientas útiles. La idea era conocer cómo funcionamos para poder utilizar esos conocimientos en problemas cotidianos y específicos. 3. Psicoanálisis y psicodinámica. La corriente psicodinámica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basa en la idea de que el comportamiento humano, también en sus movimientos, pensamientos y emociones, es producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse a la otra. Esta lucha es inconsciente, pero según los seguidores de esta corriente puede ser reducida a través de interpretaciones y sus manifestaciones simbólicas. Aunque la obra de Sigmund Freud ha dado pie a la creación de muchas teorías psicológicas y escuelas de terapia diferentes, lo cierto es que actualmente no cuenta con aval científico, entre otras cosas por la crítica que el filósofo de la ciencia Karl Popper realizó aparte de esta manera de investigar. 4. El conductismo. Se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de psicología que se oponía a la de Freud y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencia hacia el metalismo. Al contrario de estos últimos, los conductistas enfatizaban la importancia de basar las investigaciones en elementos observables del comportamiento, evitando al máximo la especulación no justificada y huyendo a una
interpretación de actos en clave simbólica. Ponía a de Fromm y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencia hacia el metalismo. Al contrario de estos últimos, los conductistas enfatizaban la importancia de basar las investigaciones en elementos observables del comportamiento, evitando al máximo la especulación no justificada y huyendo a una interpretación de actos en clave simbólica. La psicología de Gesell estudia procesos psicológicos relacionados con la percepción. Por ejemplo, al resolver un puzzle o vamos probando hasta que por casualidad lo conseguimos, sino que se nos parece una imagen de la resolución del problema de forma espontánea. Kohler, por ejemplo, estudió cómo los chimpancés llegan a las conclusiones acerca de posibles maneras de modificar el entorno para obtener la comida. La psicología humanista no se caracteriza por proponer herramientas de investigación o de intervención determinadas. En esta corriente se cree que la función de la psicología no debe ser simplemente obtener información y analizarla fríamente, sino que hay que hacer felices a las personas. Cognitivismo fue una reacción al conductismo de Skinner. Supuso una vuelta al estudio de los procesos mentales que no eran demasiado tenidos en cuenta por los conductistas, y esto hizo que apareciese una nueva preocupación por las creencias, las emociones y la toma de decisiones. Psicología. Para poder entender estos campos de aplicación hay que estar conscientes que la psicología es el estudio científico de la mente y la conducta humana. La psicología del trabajo trata de una forma práctica y teórica sobre cómo las personas hacen, piensan y se sienten en su lugar de trabajo. El objetivo de esto es conseguir la mejor eficacia organizacional y cómo se sienten dentro de su trabajo. Esta teoría se utiliza para muchos propósitos, incluyendo la creación de procesos de trabajo, la legislación, el estatus organizacional, análisis de planes estratégicos, diseño de estructura, el reclutamiento y las evaluaciones de desempeño que genera cada uno en su trabajo. La psicología del marketing busca predecir las exigencias del usuario y conducir a los mercados hacia la excelencia para las necesidades que tiene el ser humano al consumir un producto. La psicología es muy importante en esto porque conoce cómo funciona la mente humana. Tiene en cuenta los factores sociales, políticos y culturales que genera el entusiasmo para poder comprar. La estrategia de esto es conocer cuáles son las estrategias del marketing y poder satisfacer las necesidades para que el consumidor se sienta satisfecho. Esta psicología se relaciona con la psicología del color, ya que al obtener un producto las personas se dan cuenta primero en lo que lleva por fuera. Entonces esto genera los colores, por ejemplo el rojo que es pasión, el amarillo alegría, el verde que es salud, naturaleza, el azul seguridad, el blanco pureza. La psicología clínica estudia los elementos implicados en los trastornos mentales de las personas. De forma genérica, la salud mental lleva a cabo las tareas de evaluación, diagnóstico y prevención e intervención en las conductas mentales. Cuando tienen algún tipo de enfermedad, el fin de esta psicología es tratar de equilibrar el estado emocional de las personas. Muchas veces esta psicología se confunde con la psiquiatría, ya que estas dos tienen metas similares, que es equilibrar el trastorno mental, pero los psicólogos clínicos se encargan de estudiar la psicología, que estudia la mente y la conducta. En cambio la psiquiatría es el estudio del cuerpo humano. La sexología. Esta ciencia estudia la sexualidad del ser humano. Se trata de la disciplina que analiza el comportamiento sexual de las personas, tanto en el punto de vista psicológico como en el fisiológico. La evolución de nuestra ciudad ha permitido hablar de sexo libremente, y esta se vuelve en una profesión que está más abierta. Los psicólogos recomiendan tener una dieta sana y bajar las grasas, hacer un poco de deporte, evitar hábitos como el estrés y la ansiedad, darse tiempo para sus cuidados personales, pasar el tiempo con su pareja, darle su tiempo y amarse y respetarse como es. Tiene que amar su cuerpo. La psicología, la neurología. Estudia la relación de los procesos mentales y conductuales del ser humano.
constituye un punto de encuentro entre la psicología y la neurología. En los últimos años ha recibido un renovado impulso del creciente desarrollo de las creencias cognitivas y neurobiológicas. Se ocupa del diagnóstico y tratamiento de problemas cognitivos, conductuales que tiene el ser humano cuando padece de algún problema, para poder equilibrar su estado de ánimo, ya que la mente tiene diversos métodos cerebrales. La psicología forense. Se establece una subespecialidad entre psicología jurídica que abarca los conocimientos psicológicos necesarios para ayudar a resolver un juicio de forma científica. El peritaje psicológico da respuesta y permite comprender y aportar información para que se pueda dar un veredicto de forma satisfactoria. La psicología de la educación y del desarrollo. El objetivo de esta rama es aplicar técnicas y estrategias para hacer que el aprendizaje se realice de manera más satisfactoria posible, haciendo que exista un buen encaje entre aprendices y maestros. La psicología del deporte. Esta rama estudia bajo un prisma científico los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de las personas en el contexto deportivo. Por un lado, investiga cómo estas variables afectan el rendimiento físico y por otro, cuáles son los beneficios del ejercicio físico en nuestro bienestar mental y físico. La psicología social. Esta rama pone especial énfasis en la dimensión de lo colectivo, las relaciones entre procesos en un contexto. Así, la psicología social está orientada a investigar el modo en el que la presencia de otras personas, ya sean reales o imaginadas, afectan los procesos mentales del individuo. La psicología comunitaria. El objetivo principal de la psicología comunitaria es el estudio de los factores psicosociales que intervienen en el desarrollo y el progreso de los individuos en un contexto social y en las relaciones entre individuo, grupo social, ambiente. La psicología de pareja o familiar puede entenderse como una especialización dentro de la psicología clínica que también toma integrantes de la psicología social y comunitaria, y en caso de los servicios de terapia de pareja. De la sexología se centra en la resolución de conflictos en el seno de las familias. La psicología básica y experimental. La psicología básica es una rama de la psicología totalmente volcada en la investigación de los procesos psicológicos más generales que tienen que ver con el comportamiento humano. Yo hablaré sobre la psicología como una ciencia. Con el paso de los años se han ido derivando aspectos de referencia a la salud mental y a la práctica de la psicología. Gracias a ello se han desarrollado novedosas y eficaces líneas de investigación que fomentan la psicología y la posicionan a la altura de muchas otras ciencias de la salud. Ciencia, de latín scient, que significa conocimiento, es el conjunto de los conocimientos poseídos por la humanidad acerca del mundo físico y espiritual, de sus leyes y de su aplicación a la actividad humana para el mejoramiento de la vida. Además, se considera ciencia aquellos conocimientos obtenidos mediante la observación y la experimentación en campos muy específicos. La psicología es una ciencia que estudia al ser humano desde un proceso mental, sus sentimientos y sus capacidades. Es famosa por abarcar numerosas materias relacionadas que estudian al ser humano, como la psicología social, la psicología sanitaria y la psicología de los grupos. Es evidente que no podemos considerar a una disciplina como científica si no cumple el método científico. La psicología ha dado pasos de gigante durante las últimas décadas en implementar un método de análisis científico para resolver cuestiones del ser humano. Quien piensa en la psicología como una disciplina simple de interpretación de problemas no conoce realmente las investigaciones sanitarias y las sociales que se realizan a diario para obtener conclusiones acerca de diferentes comportamientos y patologías del ser humano. Si comparamos la física con las matemáticas, la psicología veremos cómo difieren en diferentes aspectos, pero siguen un método científico basado en investigaciones para conocer y resolver preguntas. No, las ciencias exactas como las matemáticas se encargan de resolver cuestiones de formas precisas y sin errores, basándose en el método científico. Esto no ocurre en las ciencias de la salud o naturales como la psicología, ya que al ser humano está expuesto a numerosas
numerosos factores que hacen imposible predecir con exactitud cualquier comportamiento. Sin embargo, se puede investigar comportamientos psicológicos y describir teorías con alta probabilidad, de acuerdo, gracias al método científico de la psicología. Este método se suele basar en el análisis de investigación de comportamientos con muestras de poblaciones y aislamientos variables para obtener una alta probabilidad de conocer la causa y efecto, ya que sigue el método científico, aunque no podemos considerar una ciencia exacta como las matemáticas, ya que hay numerosos factores que impiden ser precisos con las investigaciones. Efecto del objeto de investigación. Según Kedrop, las ciencias sociales o humanas son el conjunto de estudios que se ocupan de las personas y la sociedad, las cuales se diferencian de las ciencias naturales por la aplicación práctica de las leyes o teorías científicas. Existen corrientes que afirman lo siguiente: la ciencia se basa en fundamentos, en cuestionar a través de la observación. Las disciplinas científicas aplican los conocimientos sugeridos a través del método científico. No son metodologías y son ciencias como el psicoanálisis. Por sus características analíticas y empíricas, podemos considerar que la psicología, una ciencia. Licenciado José Cirilio, el día de hoy yo les voy a dar a conocer sobre las características de la psicología como ciencia. A. Precisión. Los psicólogos procuran ser precisos de varias maneras. 1. Definiendo con toda claridad lo que van a estudiar. 2. Expresando los resultados de forma numérica. 3. Comunicando estos resultados de informes en los que describen a sujetos, equipo, procedimiento, tareas y resultados. B. Objetividad. La objetividad del psicólogo se refiere al intento de evitar que sus prejuicios incluyan a sus estudios. La ciencia se autorregula a sí misma, dado que al tener que ser publicados los datos, la posibilidad de ser criticados estimulan a los científicos a vigilar su trabajo contra los prejuicios que no contaminen sus datos. C. Empirismo. Se refiere a que todas las afirmaciones deben estar respaldadas por estudios empíricos basados en las observaciones. Estos estudios pueden ser hechos directamente por investigadores, pueden conocer informes escritos, discursos o correspondencia personal. D. Determinismo. Los psicólogos están convencidos de que las acciones de las personas están determinadas por un gran número de factores, algunos internos, potencialidades genéticas, emociones y pensamientos. Prefieren explicaciones sencillas que hayan sido sometidas a pruebas que respondan los hechos observados. Solo aceptarán explicaciones complejas, abstractas, cuando los más sencillos han resultado inadecuados o incorrectas. F. Aperturismo. Los psicólogos tienen que estar abiertos a las críticas. Nunca pueden afirmar que sus resultados sean concluyentes. Siempre deben aceptarlos de forma provisional, ya que en cualquier momento pueden ser rechazados. A continuación, mi compañera les... Mi nombre es Yesenia Sogui y les voy a hablar sobre la nueva psicología, una ciencia de la mente. Edward es el fundador de la teoría del estructuralismo, en la cual dijo que solo los hechos observables constituyen la ciencia y que cualquier especulación sobre los eventos no observables no tienen cabida en la sociedad. Este punto de vista es similar al expresado por Mach. En su libro La psicología sistemática escribió: el estado de conciencia, que va a ser el tema de la psicología, puede convertirse en objeto de conocimiento inmediato solo a modo de introspección, conciencia de sí mismo. Y en su libro Esbozo de Psicología dijo: en el ámbito de la psicología, la introspección es la última instancia y solo de apelación, que la evidencia psicológica no puede ser otra que la evidencia introspectiva. A diferencia del método de Wundt de la introspección, Edward tenía reglas muy estrictas para la presentación de un análisis introspectivo.
El tema se presenta como un objeto, como un lápiz. El sujeto entonces se informa de las características de ese lápiz, color, longitud, tamaño, etc. El tema sería que no declaren el nombre del objeto, ya que no se describen los datos en bruto de lo que el sujeto estaba experimentando. Edward refirió a esto como error de estímulo. William James presentó la teoría del funcionalismo, en la cual dice, corriente teórica y filosófica que surgió en Inglaterra en 1930. Se basa en la teoría de James. Sus características son el predominio del empirismo, la excesiva centralidad en el sujeto y la intervención asistencialista. Su objeto de estudio es el funcionamiento de la conciencia y los temas básicos, los hábitos y las emociones. El método usado por funcionalismo es la introspección, desde una perspectiva mentalística. Sigmund Freud presentó psicología psicodinámica. A partir de las teorías psicodinámicas, Freud sentó las bases de estudio en la personalidad y de los trastornos psicológicos. Según las mismas, la conducta proviene de la dinámica psicológica, que interactúa en el interior del individuo, a menudo fuera del conocimiento consciente. Freud se dio cuenta de que muchas de las enfermedades nerviosas de sus pacientes eran más que nada de origen psicológico que fisiológico. Se convenció de que los deseos y los conflictos inconscientes eran la causa de tales síntomas. Sus descubrimientos clínicos lo llevaron a formular una teoría completa sobre la vida mental de sus pacientes. Sostuvo que el ser humano no es tan racional, sino que está motivado por instintos e impulsos inconscientes. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que es la redefinición de la filosofía, un estudio de la conducta. Empezando por John Watson, que nos habla sobre el conductismo. John Watson fue el hombre que estableció de modo definitivo la filosofía como estudio de la conducta. Su método científico radica en que supo combinar en un solo sistema el espíritu pragmático del funcionalismo y el método experimental propio de la psicología animal y del condicionamiento de Pavlov y de Bechterev. En el conductismo que se desarrolló a comienzos del siglo XX, John Watson era una de las figuras más destacables y más representables de ese entonces. En aquel entonces, la tendencia dominante en la psicología era el estudio de los fenómenos psíquicos internos, mediante la introspección, que fue un método muy subjetivo. Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objetos de estudio científico porque no eran muy observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras de los fisiólogos rusos, como fueron Ivan Pavlov y Vladimir Bechterev, sobre el condicionamiento animal. Watson propuso hacer científico el estudio de la psicología, utilizando solo procedimientos objetivos, tales como experimentos de laboratorio, diseñados para establecer resultados estadísticamente válidos. El enfoque conductista le llevó a formular una teoría psicológica en términos de estímulo-respuesta. Watson optó una postura radicalmente ambientalista, afirmando la insignificante influencia de los factores hereditarios y realzando la influencia del ambiente. Esta postura se notó en su obra que se tituló El conductismo. Mediante esta actitud ambientalista, Watson pretendía darle una psicología al sentido utilitario, ya que afirmaba que si el ambiente es lo que importa, entonces reforzando el ambiente, toditos los seres humanos mejoraremos. El objeto de estudio del conductismo, según Watson, es característicamente directo y objetivo. La conducta observable, medible y cuantificable. Su finalidad es que, dado el estímulo, poder predecir la respuesta, y dada la respuesta, poder predecir el estímulo antecedente. De lo que se trata es de conocer, manipular, predecir y controlar la conducta. Son 4 los métodos propuestos por Watson. La observación con control instrumental o sin él, el método de reflejo condicionado, el método de informe verbal. La influencia inicial del conductismo en la filosofía fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos.
sustituyéndolos por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante procesos experimentales. Este nuevo enfoque sugería un modo de relacionar las investigaciones animales y las humanas y de reconciliar la filosofía con las demás ciencias naturales, como son la física, la química y la biología. Como conclusión podemos decir que el conductismo solucionó por completo el problema de la mente y del cuerpo, deshaciéndose por completo de la mente. La actividad determinista del conductismo, así como su actitud mecanicista y profundamente científica frente al estudio del comportamiento humano, influyeron no solo en la psicología, sino en toda la ciencia en general. Su más importante logro es el que ha logrado cambiar el propósito principal de la psicología hacia la solución de verdaderas problemáticas relacionadas con la conducta humana. Como el aprendizaje es una forma de modificación de la conducta, el procedimiento desarrollado por los conductistas ha probado ser de gran utilidad para muchos maestros y escuelas durante las últimas generaciones. Gracias a la actitud de Watson, la psicología conductista contemporánea evita los enunciados no comprobados científicamente y experimentalmente, prescindiendo de la introspección, el psicoanálisis, las pruebas proyectivas, entre otras cosas. Se mantiene un modelo mecanicista de la conducta humana, se acentúa el aprendizaje y explica todo el condicionamiento. Continuando con el tema redefinición de la psicología, estudio de la conducta, veremos a continuación a B.F. Skinner y su revisión de conductismo. Burgos Frederick Skinner, más conocido como B.F. Skinner, no es solo uno de los personajes históricos más importantes de la psicología, es, en muchos aspectos, el responsable de que ésta sea considerada una ciencia. En un corto resumen, recordaremos que el conductismo supone que todos los comportamientos son respuesta a ciertos estímulos dados en el ambiente, o consecuencia de la historia del individuo. También que el condicionamiento operante tiene que ver con los operantes, acciones intencionales que tienen un efecto en el ambiente que nos rodea. Aunque los conductistas generalmente aceptan el papel importante de la herencia en la determinación, se centran principalmente en factores ambientales. Esto los diferencia de los psicólogos cognitivos, ya que ellos principalmente dan muchísima importancia a los pensamientos. El legado teórico del padre del conductismo supuso un rechazo total a las medidas de investigación especulativas propias del psicoanálisis, y una propuesta de investigación al margen de la introspección y centrada solamente en variables objetivas y fáciles de medir. Esto, en otras palabras, Skinner, al igual que Watson, estaba completamente convencido de que la psicología únicamente debía estudiar el comportamiento observable y medible. Lo que más le interesaba era modificar la conducta a través del condicionamiento y a su vez el descubrimiento de las leyes naturales que la rigen. Por decirlo de algún modo, para Skinner, decir que alguien ha cometido un crimen a causa de su sentimiento de soledad es como decir que una locomotora avanza a causa del movimiento. Skinner introdujo un nuevo elemento, el refuerzo. Este a su vez se dividía en refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo fortalece una conducta, proporcionando una consecuencia que el individuo considere recompensante. Por ejemplo, si tu profesor te da dinero cada vez que completas deberes, es más probable que repitas esta conducta de realizar deberes en el futuro, fortaleciendo esta conducta. Por otro lado, en cambio, el refuerzo negativo es la eliminación de un estímulo adverso que es recompensante. El refuerzo negativo fortalece la conducta porque detiene o elimina una experiencia desagradable. Por ejemplo, cuando tienes dolor de cabeza, toma una aspirina para aliviar. El hecho de que desaparezca el dolor constituye un reforzador negativo para la conducta de tomar una aspirina, haciendo más probable que se repita en un futuro cuando tengas dolor de cabeza.